Amén. Así de pie, vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 3. Vamos a leer un parte de un versículo. Vamos a usarlo como texto de nuestro mensaje, nuestro pensamiento para llevarnos esta noche según el avivamiento. La pregunta esta noche es: ¿quién necesita avivamiento? ¿Quién necesita avivamiento? Y aquí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 3, vamos a leer solamente la primera parte de este versículo. Y dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo. Te entregamos este mensaje, estos pensamientos, Señor, que podemos recordar lo que vamos a aprender esta noche. Señor, gracias por el privilegio de tener una campaña de avivamiento. Ayúdanos a entender qué significa avivamiento y qué es el propósito por nosotros como iglesia a tener una campaña de avivamiento. Te entregamos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. En esta noche, durante la predicación, durante esta enseñanza, van a ver que voy a hablar sobre tres diferentes personas. Número uno, queremos saber una iglesia que necesitaba avivamiento. Después vamos a hablar sobre nosotros mismos necesitando avivamiento. Después quiero hablar sobre un predicador que predicaba sobre el avivamiento. La pregunta esta noche es: ¿quién necesita avivamiento? Y probablemente que tú estás en su mente diciendo o pensando sobre otra persona, diciendo: yo sé quién necesita avivamiento. La persona que está sentado al lado de mí. Viste que yo a Evelio. Y a veces no pensamos que nosotros somos los que necesitamos avivamiento. La verdad es, como dije, los cristianos, nosotros mismos, personalmente, cada día o cada año o cada tiempo, nosotros necesitamos avivamiento en nuestra vida. Y esta noche quiero hablar un poco sobre esta palabra avivamiento para prepararnos para nuestra campaña que vamos a tener el viernes, sábado y domingo. Pero primeramente quiero mirar un ejemplo de una iglesia que necesitaba avivamiento. Y nuestro texto aquí en Apocalipsis capítulo 3, esta iglesia se llama Sardis. Y esta iglesia estaba muerta y esta iglesia necesitaba avivamiento. Y Jesús le dice al ángel de la iglesia, al líder de la iglesia, al pastor de esta iglesia, en este pasaje dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Yo oro que Dios nunca tiene que escribir esas palabras de nuestra iglesia. Que nosotros tenemos nombre. Cuando vi eso, yo pienso sobre Iglesia Bautista Nueva Vida, nuestro nombre. Tenemos nombre en nuestra iglesia de Nueva Vida. Y ojalá que nosotros demostramos en nuestra iglesia que tenemos nueva vida. Y dice que tienes nombre de que vives y estás muerto. Hablando sobre esta iglesia. Yo usé este versículo aquí en capítulo 3, versículo 3, esta noche, porque yo quiero que nosotros aplicamos esto después de cada servicio esta fin de semana. Que cuando el servicio termine, nosotros recordamos
estas 3 palabras que le dicen aquí en versículo 3. Pero no solamente durante esta semana, pero que cada servicio que nosotros participamos, cada servicio que tú estás sentado en los bancos escuchando el predicador, que estas 3 palabras tú estás aplicando en tu vida. Mira lo que dice en versículo 3. Apocalipsis capítulo 3, versículo 3. Dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Hay 3 cosas que queremos practicar, o que quiero que nosotros, iglesia, cristianos, practicamos. Acuérdate, guárdalo, arrepiéntete. Esas 3 palabras. Acuérdate de las predicaciones de la palabra de Dios. Acuérdate de los versículos que va a estar predicado esta semana. Guárdalo en su corazón. Cuando están predicando los versículos que ya están acordando en su mente, que los guarde en su corazón. Después arrepiéntate, obedece a Dios de lo que Dios te ha enseñado a ti por medio de su palabra. Iglesia, no venga cada día esta semana, este fin de semana, esperando que el pastor predique un buen mensaje para otra persona. No venga, ojalá que el pastor Luis Martínez predique a mi visita que yo trae como visita para la campaña, no y visita, la visita que yo traje a la campaña, que el predicador le predique a él. Venga cada día esperando que el pastor predique a ti, a tu corazón, a tu vida. Imagínate que está en un cuarto solo, o la iglesia solo, tú sentado ahí en el medio y solamente el predicador predicando a ti mismo. Que lo que él predica, tú lo aplicas a su vida, que obedece a Dios, y si Dios te enseña algo, que tú puedes cambiar lo que Dios te ha enseñado. Y quiero que ustedes oren a Dios cada día esta semana. Dios, ayúdame a recordar el mensaje que el pastor predicó. Ayúdame a guardar el mensaje que yo escuché en mi corazón. Y ayúdame a obedecer el mensaje que fue predicado. Hay muchos que vienen a la iglesia y oyen el mensaje, pero no guardan en su corazón las verdades y no obedecen cuando el Espíritu Santo está hablando a su corazón. Y vamos a orar que Dios haga un gran trabajo en tu vida y que haga un gran trabajo en nuestra iglesia esta semana. Ahora quiero mirar bien rápido qué es la palabra avivamiento. La palabra avivamiento es un término que se refiere a despertar. Avivamiento es una persona tratando de despertar un cristiano que está durmiendo espiritualmente. Pero para tener avivamiento tenemos que tener personas, cristianos, que están durmiendo. Y no estoy hablando de cristianos durmiendo físicamente, ¿verdad? Porque siempre vemos cristianos durmiendo físicamente en la iglesia. Amén. Pero estoy hablando de cristianos durmiendo espiritualmente. Y necesitamos avivamiento para despertar el cristiano que está durmiendo espiritualmente, a despertarlo para que él siga sirviendo al Señor, obedeciendo al Señor. En el avivamiento es para despertarnos, motivarnos
a seguir en esta carrera que nosotros estamos corriendo. Es para aprender el fuego que estaba apagado o prendido bajito, para prenderlo full blast, ¿verdad? Ese fuego que está en nosotros. Es una persona que está desanimado y es para animarles otra vez a ellos a seguir adelante. Avivamiento es a tener un deseo de volver y estar encendidos para Dios. Avivamiento es que nuestro amor por Dios esté vivo, sea constante, que podamos vivir en el cumplimiento del primer gran mandamiento que Dios le da a nosotros en la Biblia. ¿Cuál es ese mandamiento? Le dice Marcos capítulo 12, versículos 30 y 31, le dice esto: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ese avivamiento, atraer ese amor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Dice en versículo 31, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando nosotros tenemos avivamiento, nosotros vamos a tener lo que este versículo dice: vamos a amar a Dios, al Señor, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, y también amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El avivamiento es algo que ocurre únicamente en los hijos de Dios, porque ellos son los únicos que aman a Dios. Los que no son salvos, los que no conocen a Jesucristo, tienes que nacer de nuevo primero, porque ellos están muertos en su relación con el Señor. Ellos no necesitan avivamiento, ellos necesitan vida eterna. Avivamiento es para nosotros, cristianos, para despertarnos espiritualmente. El avivamiento es una nueva disposición del creyente a la obediencia a Jesucristo. Dice en Mateo capítulo 24, versículo 12, nos dice por qué cristianos necesitan avivamiento. Vamos ya un momento para que ustedes también vean este versículo. Mateo 24, versículo 12. Este versículo nos dice por qué cristianos necesitan avivamiento. Mateo 24, 12. Dice: y por haberse multiplicado la maldad. ¿Por qué nosotros necesitamos avivamiento? Porque haberse multiplicado la maldad. Y dice: el amor de muchos se enfriará. El amor de Jesucristo, el amor de nosotros a Dios se enfriará. Se hace frío. Por cristianos participando en las cosas del mundo, por cristianos viviendo en pecado, por cristianos no haciendo fiel a Dios, su amor sobre Dios está frío, como dice este versículo. Y muchos cristianos están vivos por afuera porque están moviéndose sus brazos, sus piernas, pero están muertos por dentro. Y por eso nosotros necesitamos avivamiento. El avivamiento es la obra soberana de Dios visitando a su propio pueblo, a su iglesia, a los cristianos, para dar restauración y para dar liberación. Cuando hablamos sobre avivamiento, avivamiento empieza con nosotros
Y nosotros vemos algunos ejemplos en la Biblia que le dice algunas oraciones sobre avivamiento. Y si pueden ir conmigo a Salmos capítulo 119, hay 3 versículos en ese Salmos que quiero que ustedes vean sobre una oración de avivamiento. Y son oraciones que nosotros debemos también orar. Empezamos en Salmos capítulo 119, versículo 156. Salmos 119, versículo 156. Dice: muchos son tus misericordias, oh Jehová. Y mira lo que dice: vivifícame. Está hablando a él personalmente, a mí, conforme a tus juicios. Vamos al versículo 37 de ese mismo capítulo 119, versículo 37. Dice: aparta mis ojos que no vean la vanidad, avívame en tu camino. Mira lo que dice en versículo 88 del mismo capítulo. Dice otra vez la palabra que decía en versículo 156: vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca. Avivamiento empieza con nosotros. Avivamiento es necesario cuando son como la iglesia en Efeso, cuando leemos en Apocalipsis, que dejaron su primer amor. Avivamientos son para los cristianos que están haciendo cosas como la tienen que ser, se me fue la palabra. Por ejemplo, no encuentro la palabra, pero te voy a dar un ejemplo. A ir para la iglesia porque tiene que ir para la iglesia. O a dar su diezmo porque es algo que tú practicabas siempre. Es algo que siempre hacemos, lo hacemos porque tenemos que hacerlo, ¿verdad? Y si tú te encuentras haciendo cosas, viniendo a la iglesia porque tú tienes que hacerlo, dando su diezmo porque tiene que dar, o haciendo cosas que cristianos hacen porque tiene que hacerlo, obviamente necesita avivamiento en tu vida. Avivamiento es para los que están practicando el pecado y no hay arrepentimiento. Avivamiento son para los cristianos que no tienen una relación con Dios. Avivamiento son para los que están tibios. Y vemos en las Escrituras que hay una fórmula para el avivamiento y se encuentra en 2 Crónicas. Si pueden ir conmigo para allá en el Antiguo Testamento. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Este versículo es la fórmula para el avivamiento en nuestra vida. Dice en 2 Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Esto es que nosotros tenemos que practicar cuando hablamos sobre el avivamiento. Dice: si se si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren. Entonces tenemos muchos problemas hoy con el español, ¿verdad? Es que practico inglés todo el día y me meto acá arriba a predicar en español. Buscaren, ¿verdad?, mi rostro, y sé que convirtieren de sus malos caminos, entonces yo, ¿qué? Oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra.
ese versículo que nosotros leemos, esa fórmula para tener avivamiento en nuestra vida y también en nuestra iglesia. Y nosotros cada año vamos a tener esta campaña de avivamiento para nosotros avivarnos espiritualmente como cristianos. Nosotros nunca vamos a llegar a perfección. Vamos a tener que cada año avivarnos, a recordar, a mirar nuestra vida, a preguntar si todavía tengo ese fuego prendido. Y yo espero que nosotros podemos mantener nuestro fuego encendido todo el año sin apagar. Pero yo sé que durante el año Satanás va a estar trabajando doble, va a estar trabajando en nuestra vida, va a tratar de apagar su fuego, y algunos cristianos le permiten que Satanás apague su fuego. Y ojalá que este año podemos mantener ese fuego encendido todo el año. Lo bueno es que si nosotros reconocemos nuestro pecado, le pedimos perdón a Dios por nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados. Vamos a orar por este fin de semana, que Dios aviva a nosotros y a nuestra iglesia. Ahora quiero hablar sobre un predicador que Dios le usó grandemente. Y Dios le usó a este hombre para hacer un gran avivamiento en los pueblos en cual él predicó. Y este hombre se llama Billy Sunday. En español, Billy Domingo. William Domingo, sí, en español. Billy Sunday. ¿Cuántos han oído de Billy Sunday? Ok, muy bien. Te voy a dar la historia sobre este predicador para que vean cómo Dios le usó a él en sus predicaciones a los pueblos que predicaba. Billy Sunday nació en noviembre de 1862, muchos años atrás, en los Estados Unidos, en Iowa. Billy Sunday decía sobre su padre: él nunca vio a su papá. Cuando su papá y su mamá estaban casados, había un tiempo donde su papá fue para el ejército y su papá murió de una enfermedad en la guerra civil 5 semanas después que nació este predicador Billy Sunday. Él no conoció bien a su papá. Su mamá, después de un tiempo, se casó con otro hombre, y en ese tiempo ese hombre le trató mal a ella y se fue y le dejó a ellas con sus 4 niños. Y ella no podía cuidar sus niños, y ella mandó 2 de sus niños a un orfanato que fue Billy Sunday y su hermano. Él tenía 10 años cuando él fue al orfanato. Si no era por el amor de su hermano y el amor de deportes, no sabemos dónde Billy Sunday estuviera hoy en día. Billy Sunday fue un jugador de profesional de béisbol muy popular durante los años de 1880. Su primer equipo profesional fue los Chicago White Sox en 1883, que hoy en día es el Chicago Cubs. Después de un tiempo se fue a otro equipo, los Pittsburgh Pirates, en 1890, y después para los Philadelphia Phillies, que nosotros conocemos hoy. Él fue conocido en el deportes de béisbol como el hombre más rápido que corrió los bases en béisbol. Él podía empezar
en primer base y correrlo en 14 segundos. Y muchos le querían a él en su equipo porque él corría bien rápido. Eso es lo que le conocían a él mucho. Él estaba en el equipo de béisbol profesional por 8 años antes que Dios hizo un gran milagro en su vida. Ahora, Billy Sunday siempre después de los juegos se pasaba con sus amigos bebiendo, yendo a diferentes lugares, barras con sus amigos. Y un domingo, durante que estaba bebiendo con sus amigos, en la esquina en Chicago, un estado en los Estados Unidos, oyó un grupo que salieron y estaban cantando himnos. Y ese tiempo, esos himnos que oyó, le recordaba de su abuela, de su mamá, que cantaban los mismos himnos. Y él pensaba, ¿dónde venían esos himnos? Y él caminó a esa misión que tenía ahí en Chicago, y le invitaron a entrar y le predicaron a Billy Sunday. Y esa noche, Billy Sunday recibió a Jesucristo como Salvador. Su vida cambió grandemente y pronto empezó a predicar a diferentes iglesias y más a YMCA. Nosotros conocemos mucho YMCA, ¿verdad? Lo tenían aquí en Mayagüez. En los Estados Unidos tienen muchos de ellos. Y empezó a predicar en ese lugar que se llama YMCA. Él se casó con su esposa se llamaba Helen Thompson en 1886. Y ese año, uno de esos años después que se casó, él rechazó el contrato que le ofrecieron a él a seguir jugando béisbol por $400 mensual, que me imagino que ese tiempo eran mucho dinero. Hoy en día le pagan miles de dólares para jugar. Y $400 mensual fue lo que le ofrecieron a él, y otros equipos le estaban ofreciendo más. Y él rechazó, porque él sabía que Dios quería que él predique. Y empezó a predicar en esta compañía YMCA por un sueldo de solamente $83 mensual. So, él tuvo la oportunidad de ganar mucho dinero, pero lo dejó todo. Dejó de jugar béisbol para que él pueda predicar. Billy Sunday, cuando empezó a predicar, se juntó con otros evangelistas de ese día y empezó a predicar con ellos, y ellos le enseñó a él cómo predicar, le enseñó de la Biblia. Su esposa Helen fue como su secretaria. Y después de un tiempo que los evangelistas que está trabajando tomó una iglesia como pastor, él decidió a irse solo, a ser evangelista solo, y su esposa organizó todas las campañas para él. Su esposa, le ayudó a escribir las cartas para las iglesias, porque su grammar, su forma de escribir no era lo mejor, su vocabulario. Dicen que era mal. Pero en un poco tiempo, él no tenía que buscar iglesia para contratarlo o para ir. Las iglesias estaban invitándole a él. Su agenda se llenaba tanto que no había espacio para las iglesias. Estaba bien ocupado. Billy Sunday, saliendo viviendo en el mundo, sus palabras a veces no eran correctas. Él no predicaba diciendo malas palabras, pero él decía frases que probablemente no se usaba en el púlpito. Pero Billy Sunday decía, a mí no me importa lo que digan los otros predicadores, porque le decía a él, mira, no puedes decir eso en el púlpito. Él no le importaba. Él decía, yo quiero predicar en una manera que nadie tenía que traer un diccionario a la iglesia, que todos puedan entender lo que yo estoy hablando.
una de las líneas famosas o frases famosas de oraciones famosas de Billy Sunday fue: ir a la iglesia no te hace un cristiano, más que ir a un garaje no te hace un carro. ¿Está diciendo que no todos en la iglesia, porque tú vas a la iglesia, no significa que un cristiano? Cuando tú vas para tu garaje, no significa que tú eres un carro. Y si buscan, él tenía muchas frases así que se guardaron y se usan. Billy Sunday, cuando predicaba una forma especial donde usaba su cuerpo grandemente. Hasta ellos dicen que a veces habían sillas donde él predicaba y él buscaba la silla y lo tiraba. Siempre gritando, siempre usando sus manos. A veces cuando daba ejemplos de su trabajo como béisbol, él decía: yo me fui a primer base, y él se tiraba en el piso como si estaba jugando real béisbol. Y estaba bien, con mucho ánimo en su predicación, y por eso muchos le venían a ver. No solamente le conocían a él como un profesional de béisbol, y con eso muchos querían a verlo, pero también su forma de predicar era algo que muchos le gustaban y querían a ver. Billy Sunday predicó más de 100,000 personas o 100 millones de personas en su tiempo de predicaciones. Y dice que en su tiempo más de 1 millón de personas conocieron a Jesucristo como Salvador durante sus predicaciones. Él, cuando predicaba, no usaba sonido, no usaba equipo de sonido. Imagínate predicando a millones de personas sin un micrófono. Y él tenía una voz que no necesitaba un micrófono y podía predicar, y la persona, porque me imagino que siempre estaba gritando, pero tenía una voz poderosa que podía llegar a todos que estaban oyendo a él. Muchos de los temas que Billy Sunday tocaba, uno mayormente fue de alcohol, de baile y de juego de cartas, que esos fueron los tres cosas más grandes que estaban practicando a ese tiempo. Billy Sunday decía que el alcohol estaba bien para beber en su lugar correcto, y su lugar correcto fue en el infierno. Si iba a beber, el lugar correcto tenía que beber en el infierno. Ese es el único lugar que podía beber, y él lo decía en sus predicaciones. Como dije, Billy Sunday tenía 4 hijos, 3 varones y una nena. Pero durante sus predicaciones, algo que no tenía atención fue a su familia. Decían que hasta 2 hijos se lo quitaron de su casa, y él siguió predicando. No pedía atención a su esposa ni a su familia. Y sus hijos hacían lo que él predicaba. Estaban metidos en alcohol, en jugando a juegos de mesa y todo eso. Sus hijos tenían mal testimonio, pero él seguía predicando. Lo más importante para él fue predicando. Billy Sunday predicaba hasta 20 veces a la semana, y tenía muchos que venían en asistencias a sus predicaciones. Y había un tiempo hasta tantas predicaciones y tanta gente que tenía mucho dinero sobre las ofrendas que le dieron a él. Billy Sunday predicó más de 40 años en su vida. Billy Sunday predicó fuerte hasta que él tuvo un ataque en su corazón. Y el doctor le dijo a él que tenía que descansar, y no podía predicar porque tenía que descansar. Y Billy Sunday dijo: no, yo voy a seguir predicando. Y ese mismo año que le dio el ataque, pues él murió
a los 72 años en 1935. Y Dios le usó grandemente a Billy Sunday a predicar sobre avivamiento, que cuando él terminó de predicar en los pueblos que él estaba predicando, los caballeros en su hogar que estaba viviendo dejaron su bebida, que hasta el punto que los lugares que vendía alcohol, que vendía bebidas, tenían que cerrar porque no habían clientes, porque todos que venían conocieron a Jesucristo como Salvador, y esos lugares en muchos pueblos que él predicó tenían que cerrar. ¡Qué bendición! Muchos cambiaron su vida, confesaron sus pecados, Dios le perdonó a ellos, ellos fueron seguidores de Cristo, y los que fueron cristianos siguieron a servirle a Dios. Y nosotros conocemos otros predicadores que tuvieron gran impacto en esta parte de campaña de avivamiento que podemos también mencionar. Billy Sunday fue un hombre que vino a mi mente y quería compartir cómo Dios le usó a él en predicaciones sobre avivamiento y en predicaciones sobre esos temas que predicaba. Vamos a orar que Dios nos enseñe a nosotros, a nuestra familia, a nuestra iglesia, cómo amarle, cómo servirle, cómo someternos más al Señor esta semana. Y vamos a recordar Apocalipsis capítulo 3, versículo 3, donde dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Y esta semana, estas 3 palabras, quiero que ustedes se recuerden cuando se termina cada servicio, cuando se termina la campaña, y no solamente eso, pero en cada servicio podemos acordarnos sobre las doctrinas, las enseñanzas que estamos oyendo, guardarlo en nuestro corazón, y cuando el Señor nos enseña algo que tenemos que cambiar, que nosotros podemos obedecer a Dios y cambiar nuestra vida. Vamos a venir esta semana y dejar que Dios le cambie y le ayude a nosotros a entender. Y Señor, que el Señor los que están visitando, también por el mensaje, ellos puedan conocer a Jesucristo como Salvador. Vamos a estar de pie todos, vamos a terminar en oración, preparándonos para este fin de semana, el viernes y sábado y domingo, y vamos a entregarle al Señor en estos minutos. Yo quiero que durante que nosotros estamos orando, de todos ojos cerrados, que ustedes oren a Dios ahora y le piden: Dios, que esta semana, viernes, sábado y domingo, que tú me hables a mí. Ayúdame a recordar las predicaciones, los versículos. Ayúdame a guardar tu palabra en mi corazón. Y Señor, si tú me enseñas algo en mi vida que yo tengo que cambiar, que esta semana yo puedo obedecer, yo puedo entregar mi vida. Y si yo necesito avivamiento en mi vida, que yo puedo mejorar mi relación con el Señor, y que Dios aprende el fuego en mi vida. Habla con Dios ahora y pídele esas peticiones, que empezando ahora el Espíritu Santo empiece trabajando en su corazón